El uso de inteligencia artificial para crear contenido de optimización de búsqueda o SEO por sus siglas en inglés ha transformado completamente una de las profesiones más importantes del marketing digital, pero también su abuso ha llevado a la muerte prematura de millones de blogs y sitios web después de que Google, el amo y señor que tiene el control de más del 90% del tráfico en internet, decidiera lanzar dos actualizaciones en su algoritmo. Si eres nuevo en el SEO o estás pensando en emprender un nuevo negocio digital, quédate hasta el final de este video porque voy a revelarte las claves de cómo he logrado escalar las visitas y visualizaciones de muchos sitios web usando exclusivamente contenido de IA, y te voy a mostrar el paso a paso para que tú puedas hacerlo sin quemar tu dominio o sitio web, pero además usando exclusivamente versiones gratuitas de herramientas como ChatGPT, Perplexity o Claude. Ahora, cuando estoy grabando este video, todavía existe información que corrobora que esta actualización pues ha tenido un impacto en muchísimos blogs, en muchísimos sitios web, que a mucha gente la ha hecho pensar que el SEO, insisto, la profesión, una de las profesiones más importantes del marketing digital, está siendo desvivida, perdón, por Google en 2024. ¿Qué significa esto para nuevos sitios web? La realidad es que no mucho, y voy a explicar por qué pienso que esto es un poco de hype. Incluso cuando hay una parte importante que creo que para muchos va a ser muy útil este video para evitar problemas en el futuro. Si es cierto que Google penaliza el contenido de IA. O sea, aquí hay dos escuelas de pensamiento principalmente. Los que piensan que el contenido de IA sí es penalizado por Google porque que todo este contenido está siendo generado como si fuese en masa, perdón, y esto obviamente lo desclasifica como importante o relevante en cualquier nicho y los echa a la basura. Y hay otra escuela de pensamiento que dice que en realidad Google no considera o no hace un juicio mayor con respecto del origen del contenido, sino al contenido mismo. Es decir, que se enfoca a saber si este contenido está hecho con las mismas, con el mismo cuidado que si lo estuviese desarrollando ya directamente un ser humano. La realidad es que yo creo que a Google no le importa. No le importa una mierda si tu contenido está hecho por tus propias manos, por tus propios recursos, por tus propios empleados o por tu propio departamento de desarrollo web. O si estás contratando un software directamente o estás utilizando un SaaS de generación de contenido o ya de plano tú directamente lo estás haciendo. Y las pruebas me remito. En los últimos meses he estado desarrollando exclusivamente contenido generado con inteligencia artificial, y prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo ha tenido cierto rendimiento positivo en todas las páginas en las que he estado poniendo. Esta siendo una de las principales. Si te das cuenta aquí, me voy a ir a la gráfica de en estos últimos 6 meses, cuántos picos hemos tenido de crecimiento, o sea, de tops, de visitas tops, este sitio web en particular. En los últimos 6 meses ha tenido casi 100,000 impresiones y ha tenido prácticamente 3,600 clics. Google no le importa, perdón, pero soy zurdo, no le importa que tu contenido sea generado por una modelo de inteligencia artificial. Lo que sí le importa es esto. Lo primero y lo más importante es que tu contenido sea desarrollado con al menos dos prompts.
que utilices al menos 2 prompts o en su defecto un prompt del sistema. Si no sabes qué es, voy a dejar aquí mismo la tarjeta del video anterior, de mi video anterior de IA a fondo, en el que te explico qué es un prompt del sistema. ¿Qué es multiprompting? La habilidad de poder conectar 2 o más prompts para obtener un solo resultado. Luego, y aquí lo vamos a ver práctico, pero nada más quiero que sepas cuáles son los fundamentos. El segundo, que el contenido que vayas a generar esté escrito para seres humanos en un nicho ubicable. ¿Qué significa esto? Que tienes que hacer antes de echar a la carne al asador, es decir, antes de meterle información al modelo para que te escupa el resultado, tú tienes que hacer ese esfuerzo que va a ser la diferencia sustancial que no va a hacer que Google piense que tu sitio web está produciendo basura y que te lo vaya a desindexar tus páginas y que, en fin, vayas a perder dinero. Luego, que el contenido ya que estés generando, esté instruido con fuertes fundamentos SEO convencionales. En otras palabras, si vas a utilizar un modelo de inteligencia artificial para generar tu contenido, tienes que hacerlo con los mismos fundamentos, como si fueras tú el que vayas a sentarte a escribir cada artículo. Entonces, utilizar una IA no suplanta o no destituye la necesidad de cumplir o satisfacer las necesidades de Google en términos de SEO. Si no sabes qué es esto, no te preocupes, ahora mismo lo vas a ver en el ejemplo. ¿Qué es lo que no le gusta a Google en cuanto a contenido generado por inteligencia artificial? Y te puedo decir que tengo ya al menos 1 año y medio generando este tipo de contenido. Sé perfectamente qué es. Contenido precoz. Es utilizar un solo prompt con poquísima contexto que inmediatamente copiemos y peguemos en nuestro blog. No va a funcionar, no vas a ganar dinero, no va a generar tráfico a tu web, no va a hacer nada diferente de lo que a lo mejor ya has intentado, así que abstente. Segundo, contenido sin audiencia. En el prompt tienes que definir tu audiencia y tienes que dejar perfectamente claro quién es la persona que lo va a leer. Y por último, contenido que no esté escrito con un desarrollado tono humano. ¿Qué es esto? Que no te hayas tomado la molestia de decirle al modelo que estás utilizando para generar este contenido que actúe como un escritor con un estilo de escritura específico. Estas últimas 2 cosas son lo más importante que va a hacer toda la diferencia entre que tu blog sea desindexado o que sea penalizado por Google, o que tu blog se dispare y se vaya a las nubes y que ganes dinero y que ganes tráfico y que ganes visitas y que ganes clics. Esa es la diferencia. Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Vamos a utilizar solamente 2 prompts. Estos 2 prompts, y vamos a utilizar una plantilla de tono para desarrollar esta cuestión importante que les decía aquí de contenido con tono humano. Vamos a comenzar, perdón, con el segundo y luego vamos a regresar al primero y ahora mismo les voy a explicar por qué. El artículo, si desagregamos qué es lo que hace un buen artículo SEO en 2024, finalmente es esto. Tener perfectamente claro cuál es el tópico de información del cual tú eres experto. Obviamente, si vas a escribir sobre un tema, tú eres el experto. Si tú vas a tener un sitio web donde vas a vender un servicio o producto, tú eres el experto. Entonces tienes que saber de tu nicho. El título del artículo tú lo tienes que poner, no antes que la IA. No va a ser el modelo el que te lo dé, tú lo vas a tener que escribir. Les voy a dar algunos tips para poder hacerlo con la propia IA en otro multiprompting que tengo guardado, pero esto más adelante.
Luego, la palabra clave relaciona directamente con el título. Si la has investigado, si has investigado tu nicho, la debes de tener. En cualquier caso, ahora mismo también les voy a explicar cómo generarla a través de SEO tópico, lógico, perdón. Palabras secundarias, obviamente relacionadas con la palabra clave. Y finalmente, el enlace externo. El rol: eres un desarrollador SEO experto en investigación que habla, escribe español fluido, etcétera. Luego una tarea: escribirás un artículo SEO con el título. Aquí vamos a poner el título del artículo, luego la palabra clave. Luego vamos a poner la información que vamos a extraer de Perplexity y ahorita les voy a explicar cómo. Luego, tono del artículo, que es el aspecto diferencial que te va a poner adelante de toda tu competencia. Luego la lista de palabras clave secundaria y luego el enlace externo. Luego, el segundo prompt que vamos a utilizar, que es lo que dice: por favor, busca todas las fuentes relevantes para dar la respuesta más precisa y valiosa de contenido y concisa a la siguiente pregunta. Aquí es donde voy a convertir el título de mi artículo en una pregunta. Luego, Perplexity convierta esa pregunta en información que va a usar para escribir el artículo otro modelo como Claude o ChatGPT. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo lo hago yo? Pues como yo ya tengo un plan y una estrategia de contenido desarrollada, esta hoja donde yo tengo ya planeado todo este contenido, la realidad es que mucho de este contenido ya está generado, pero simplemente lo voy a usar para ilustrar este ejemplo, ¿ok? El impacto, esta guía definitiva para superar la adicción a los dispositivos móviles. Aquí tengo el título, luego el tema, luego la palabra clave, la lista de palabras secundarias, el enlace externo, etcétera, etcétera. Entonces recomiendo siempre utilizar una estrategia combinada de multiprompting. Esto lo generé con inteligencia artificial. Y luego en un segundo video les voy a decir cómo, para que se ahorren también el proceso de investigación SEO. Digo, para superar la adicción a los dispositivos móviles, voy a copiar el artículo, el título del artículo, y lo voy a pegar aquí donde dice escribe el título del artículo. Y lo voy a simplemente pegar. Dice pegar sin formato y esta forma se pega con el mismo formato que ya tiene. Luego la palabra clave. Aquí ya tengo la palabra clave, pero estaba leyendo que no es muy concisa con el título. Entonces lo que voy a hacer es usar esta palabra clave que ya está en el título. Superar la adicción a los dispositivos móviles. Y esto lo voy a pegar aquí. Superar la adicción a los dispositivos móviles. Esa es la palabra clave que está imbuida en mi título SEO. Luego, aquí es donde empieza lo divertido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Perplexity. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el título de mi artículo, que está aquí, ya lo puse en el primer prompt. Voy a ir al segundo y lo voy a convertir en una pregunta para Perplexity. Dice: guía definitiva para superar la adicción a los dispositivos móviles. ¿Cómo sería esto? Una pregunta práctica. ¿Cuáles cuáles son los pasos para superar la adicción a los dispositivos móviles? ¿Por qué hago esto de hacer una pregunta Perplexity? Porque yo quiero extraer la información. ¿Y por qué utilizo Perplexity? Bueno, porque Perplexity es un único de estas herramientas de ella que tiene acceso en vivo a Internet. Entonces, puede ordenar mejor la extracción de información SEO, teniendo en cuenta que va a leer los resultados, te va a decir: aquí está la mejor información para lo que quieres escribir. Y de esta forma, no voy a usar Perplexity para escribir el artículo, pero para extraer la información. Ya habiendo hecho esto, todo lo demás es circunstancial y no necesita mucha explicación.
Muy bien. Perplexity. Perplexity, yo no tengo suscripción, es una versión gratuita. Tienes 5 búsquedas al día gratuitas en la versión de Pro, o puedes usarla sin esto, pero no tienes la ventaja de extraer la información en vivo de internet. Voy a activarlo, le voy a dar y ahora mismo Perplexity va a empezar a hacer su magia. Hace un momento hice el mismo proceso, lo estaba yo grabando, pero tuve un problema técnico. Entonces me voy a quedar con la respuesta que me dio antes y ahora mismo voy a hacer lo siguiente. Es la misma pregunta, es exactamente la misma información. Voy a copiarla aquí y voy a proceder a pegarla en donde dice, en mi primer prompt, pega la información de Perplexity, ¿ok? Le voy a pegar sin formato, le dio en formato horrible. Voy a quitar esta cuestión de las citas, voy a ordenar un poco la información y voy a dejar simplemente la información. Voy a pasar al siguiente paso, el tono del artículo. Aquí es donde vamos a superar el problema del spam que mucha gente tiene cuando desarrolla contenido con inteligencia artificial. Voy a darle una personalidad a mi escritor. ¿Cómo lo voy a hacer? Definiendo un tono, una audiencia, un estilo de escritor y darle un ejemplo de lo que he escrito, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo ya tengo definido aquí el público con el cual por lo general escribo, ¿no? Siempre escribo más o menos en los mismos temas y para los mismos artículos, productos, entonces, por lo general esto yo no lo muevo mucho. Tú sí vas a tener que moverlo porque asumo que no tienes el mismo público, o si tienes el mismo público, pues digo, lee profundamente lo que he escrito yo y si te sirve, qué bien. Entonces, aquí lo que hago es definir un tono en donde le digo que escriba con un tono espartano del 40%, sin demasiadas cuestiones técnicas. Luego le digo quién es mi público aquí, audiencia masculina joven de entre 20 y 40 años, con un nivel promedio de hasta sexto grado del nivel de lectura. Esto es muy importante que le digas qué nivel de lectura es tu audiencia, porque esto va a desarrollar, potenciar, perdón, la personalidad del escritor. Pues tu estilo de escritura es muy importante. Le doy un ejemplo de cómo escribo. Aquí digo, aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo, de tu estilo. Y aquí lo que voy a hacer, regresar. Y le voy a poner aquí donde dice define el tono. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y por último, la lista de palabras secundarias y el enlace externo. Yo ya tengo la lista de palabras secundarias y ahorita voy a decirles cómo obtener el enlace externo. Lo voy a pegar aquí mi lista. Y el enlace externo, ¿de dónde creen que voy a sacarlo? Perplexity, porque Perplexity pone la cita del enlace de las fuentes en las que hace las consultas para escribir su información. Y esto es, vamos, lo que hace que realmente haga la diferencia en términos de calidad. Simplemente voy a copiar el enlace, lo voy a pegar en donde dice escribe el enlace externo. Lo voy a pegar en Claude. Esta es la competencia directa de ChatGPT. Si no tienes. Y ahora sí, boom. Es todo. Es todo lo que hay que hacer. Vamos a ver el resultado de lo que escribe Claude, que por lo general, en términos de contexto, es mejor que ChatGPT, pero realmente no por mucho. ¿Ok? Nuevo. Vamos a ver qué ha escrito Claude. Aquí está. Ya desde abajo vemos que el enlace externo está bien colocado. ¿Ok? Aquí está el artículo y aquí está colocado. Es el mismo artículo. Muy bien, Claude. Vamos a ir hasta arriba y vamos a ver cuántas palabras he escrito. 1141. Luego, el tono. Es muy importante. Yo le pedí que escribiera con un tono 30% espartano, casual, y creo que lo ha logrado cuando utiliza hola muchachos.
Vamos a hablar sobre cómo deshacernos de esta maldita adicción a los dispositivos móviles. Vamos a quitar maldita, porque es una mala palabra. Luego, ¿qué más? Muévese trasera. Estos son H3, segurísimo. Y estos son H2. Esto está bastante bien. Ok, ahora, ya para cerrar el video, esto ya es el producto final. Y ahora me dirás, bueno, sí, 1200 palabras, sí, contexto, sí, lo que tú quieras, sí, información de primera mano, sí, utilización del multiprompting, sí, contenido escrito para seres humanos, sí, todo esto ha estado palomeado, pero realmente funciona, esa es la cuestión. Bueno, para que no me tengas que creer a mí, vamos a verificar esta información haciendo lo siguiente. Vamos a ver si pasa por ser humano. Vamos a pegarlo aquí y vamos a ver qué es lo que dice este detector de ella. Ya hice varias pruebas, entonces aquí ya no me permite. Vamos a ir con el segundo. Vamos a ver. Detect text, ok. Y vamos a ver si qué es lo que dice este detector de ella. Si está 37%. 37%. Y a lo mejor te estás preguntando cómo es que logré esto. La cuestión diferencial que yo me he dado cuenta haciendo este trabajo es, la clave es esto, definir la audiencia y definir el tono. Si tenemos perfectamente claro aquí en la plantilla de tono quién es, perdón, quién eres tú como escritor, quién es la persona que te está leyendo, cuál es tu estilo, y le damos todavía mejor un ejemplo de escritura, amigo, las posibilidades para posicionar ese contenido se disparan. Eso sería más bien todo. Toda esta información va a estar en el hub que estoy desarrollando. Las personas que se suscriban a la newsletter la van a recibir antes que nadie. Va a ser potencialmente gratuita, a lo mejor para las personas que quieran donar o que quieran dejar algo gratificante, lo van a poder hacer, pero lo que sí va a ser necesario es que se suscriban a la newsletter y, por supuesto, se agradece muchísimo que por favor, uno, le des like a este video, dos, que te suscribas a este canal, 3. Que dejes tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, cualquier cuestión que esté relacionada con este tema o cualquier otro en el buzón de comentarios. Con muchísimo gusto los voy a leer, los voy a responder. Y por último, si te gusta este contenido y lo quieres financiar, por favor, la mejor forma de hacerlo es que leas, que compres mi libro en Amazon. Se llama Nunca Solo. El enlace está en la descripción. Y ya por último, Instagram, Facebook, TikTok. Sígueme ahí para más contenido.